Entonces vamos a estar estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿ok? Así que tienen que ajustar bien el cinturón y planificar bien porque vamos a estar un buen rato aquí en esta carta de Pablo a los Corintios. Pablo escribe dos cartas y no vamos a enseñarlas una detrás de la otra. De hecho, hace poco, más reciente, estudiamos la segunda carta, que es un poco más personal. Pero vamos a estar estudiando la primera carta, ¿ok? Y con esto nos vamos a introducir en esta serie. Ahora, es muy importante, antes de iniciar a hablar del mensaje, que entendamos un poquito el contexto y los tiempos en los que el apóstol Pablo escribió esta carta. Y por eso, de pronto, esta introducción se le va a hacer un poquito más larga de lo normal, porque voy a intentar introducir la serie y el sermón de hoy al mismo tiempo, ¿ok? Quizás no sea tan traumático para algunos, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque sabremos entonces la razón por la que Pablo escribió esta carta, ¿sí? Entenderemos mejor por qué fue escrita, ¿sí? Déjeme hacer otra pregunta antes de continuar. ¿Cuántos de ustedes han leído la primera carta a los Corintios, toda? Levanten la mano sin vergüenza. Ok, bueno, yo espero que al finalizar, entonces todos la hayan leído. Y si ustedes la leen una vez, y desde aquí la leemos, vamos a terminar de leer la carta por lo menos 2 veces al año. ¿Ok? Este año habremos leído, según primera a los Corintios, 2 veces. Una en su casa y otra aquí juntos. ¿Bien? Pero es bueno que la lean, eso va a ayudar un poco a entender más el contexto y si lo hace en otra versión también puede ayudar. Muy bien, esta fue una ciudad, cuando hablamos de Corinto, estamos hablando de un lugar específico y estamos hablando de una ciudad. Esta es una ciudad donde el apóstol plantó una iglesia, fundó una iglesia, pero esta ciudad tenía un estatus y un reconocimiento muy especial. Las personas en la época del apóstol Pablo, en Corintio, valoraban a las personas por lo que ellos hacían, por la forma en que se mostraban, su elocuencia, su éxito. Había mucha filosofía en la época. Así que su estatus, su influencia social, era algo que pesaba mucho en la época del apóstol Pablo, ahí en esa iglesia. El conocimiento y la sabiduría era algo por lo que se competía mucho en la época en la que Pablo plantó esta iglesia. Ahora, se admiraba tanto al orador como al líder carismático, aquel que era capaz de influenciar, que hablaba bien, que influenciaba a los demás. Ese era el tipo de personas que se admiraban en la época, por la cantidad de personas de influencia, mayormente griegos y de corriente filosófica. En esos días, pues, introducir un mensaje como el que Pablo había llevado acerca de la cruz era toda una locura. No encajaba con los propósitos de Dios, o de la ciudad particularmente, de Dios sí. Un Mesías crucificado culturalmente no era tan atractivo, ¿sí? Chocaba un poco con esta cultura del éxito, de la ganancia, de los hombres elocuentes. Quizás un poquito con el hecho de que Jesús su fama se extendió rápido, llamó el interés de algunos, pero no era la reputación de un líder que tenía influencia, que tenía poder, que tenía prestigio. Por eso cuando el evangelio llegó a Corintio, muchas de las personas que el gentilicio era corintios, por vivir en ese lugar, muchos de esos corintios llegaron a Cristo, pero les costó mucho dejar algunas cosas propias de su cultura. Y creo que eso es obvio, digamos, en cualquier contexto, pero en este contexto en el que se encontraban estos hermanos era un poco más fuerte. Y vamos a ir entendiendo un poco a poco mejor lo que eso significaba para ellos. Así que
una de las razones por las que Pablo escribe esta carta es porque Pablo nota esas dificultades que tenían aquellos hermanos a los que él les está escribiendo esta carta, para ellos haber crecido en su fe y haber salido de la corriente filosófica a la fe cristiana. Así que Pablo obviamente quiere ayudarlos. Eso explica algo de la carta, los que ya conocen algo de ella, porque hay una discusión acerca de que algunos son de Pablo, otros son de Cefas y otros son de Apolos, porque la gente buscaba identificarse con las personas que más elocuencia tenían. Y entre ellos, pues los cristianos estaban haciendo lo mismo, porque estaban inmersos en esa misma cultura. El prestigio era lo más importante. Su interés no estaba en la teología ni en la doctrina, mucho menos en las cosas sagradas, aunque hay que decir que era una cultura inmersa en cosas en cosas religiosas. Mayormente sus religiones eran moralmente paganas, ¿sí? Y cosas que en otras ciudades raramente se podrían aceptar en la época. La inmoralidad era algo muy cotidiano, algo normal. Fue reconocida por los templos a dioses paganos, entre ellos el más famoso, el templo Afrodita. Y todo esto nos ayuda a entender por qué Pablo trata de fondo algunos temas que tienen que ver con la moralidad de una forma tan específica entre esos cristianos que estaban en esa ciudad. Y por eso todos estos detalles creo que son buenos tenerlos en cuenta. Ese templo Afrodita estaba en un lugar, uno de los lugares más altos de la ciudad, donde podría ser visto por todos, una colina que dominaba la ciudad de Corinto en la época. Según los escritores más antiguos, allí habían sacerdotisas que ejercían la prostitución. Así que los cultos no eran propiamente adorar a Afrodita, ni tampoco a orar a ella, sino hacer actos inmorales. Propiamente para eso era el culto y el templo de Afrodita. Es decir, que sus prácticas sexuales en aquella época habían impregnado toda la sociedad. Ustedes pueden imaginar cómo sería eso. Era algo tan inmoral, pero muy normal para la mayoría de los corintios. O sea, alguien que vivía en la ciudad ya no prestaba atención a eso. Incluso los romanos sacaron un dicho de eso, porque ellos decían que vivir como un corinto era como lo equivalente a vivir inmoralmente. Y trataron de utilizar conjugar una palabra ahí, el coronticiar. Era el significado de vivir una vida en libertinaje, ¿sí? Refiriéndose al estilo de vida de estas personas que vivían en su mayoría en ese lugar. Ahora, haciendo toda esta investigación y recordando y pensando muy bien en todo esto, yo estaba buscando una imagen para compartirles acerca de las ruinas de Corinto y me encontré con algo que quiero mostrarles. Y esto fue algo interesante porque esto que acabé de resumir yo fue de leer bastante y recordar muchas cosas que ya había estudiado. Y luego, buscando una foto de esta ciudad, porque yo conocí algunas ruinas, me encontré que la IA tiene bastante creatividad. Y les voy a mostrar algo que encontré, y fue necesario para ello descargar en mi iPad una aplicación que ustedes la conocen bien, TikTok, y profanar mi iPad con eso. Pero creo que va a ser importante para resumir y tener una imagen de todo lo que yo acabo de decir a ustedes. Así que permítanme, quiero mostrarles eso porque
A mí me impresionó y yo hasta tuve como temor de mostrarles porque uno no sabe con las imágenes qué sale después, pero resume muy bien y deja un registro de lo que en realidad podía ser eso, esa ciudad. ¿Ya están ahí? Vamos a ver si podemos. Ahí está. Voy a ponerle volumen a ver si suena. Y si no, no importa, la imagen tiene palabras también. Esa no cuenta, hermanos. Eso es en otra ciudad. Ya, bastante entretención. Yo encontré eso apenas ayer, ese video. Si lo hubiera encontrado temprano, me hubiera ayudado bastante. Y es increíble todo lo que puede hacer la IA, ¿cierto? Cómo puede dar vida de fotos y de información solamente. Pero a mí me impresionó y captura muy bien lo que era la historia de esa ciudad. De hecho, yo no sé mucho de canales, y no sé cómo se llama, si es un canal o es una cuenta, pero esa cuenta es sobre la historia. O sea, tiene muchos videos sobre historia. Este es el primero que vi, no sé si voy a ver más, pero es interesante tener en nuestra imagen una idea de lo que en el momento en que Pablo predicó el Evangelio fue esta ciudad. Porque mucho de eso no lo encontramos aquí en el libro, en Corinto. En Primera los Corintios no encontramos eso. Eso está registrado en los historiadores. Josefo y otros historiadores relatan lo que fue de momento esta ciudad. Así que entender un poquito mejor eso, ver desde nuestra perspectiva el lugar donde o a quienes Pablo iba a escribirles, nos ayuda a entender un poquito mejor luego los temas que él explica. Si usted va al capítulo 5, al capítulo 6, y usted encuentra ese pecado ahí en la iglesia, que se vuelve muy famoso dentro de la iglesia, va a entender un poco mejor por qué los hermanos estaban viviendo de esa manera. La confusión para algunos, la sexualidad, Pablo trata en el capítulo 7 otros problemas serios que tenían los hermanos en cuanto a la sexualidad. Bueno, vivir de esta forma exigía una fe muy intencional. Y creo que lo que Pablo quería hacer era precisamente ayudarles a estos hermanos a entender cómo podían vivir como cristianos dentro de esa cultura pagana. Porque la realidad es que muchos se convirtieron, pero siguieron viviendo ahí mismo. No fueron llevados a otro lado, tenía que aprender a vivir de esa manera o en medio de esa cultura. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta desde Éfeso. Cuando Pablo escribe esta carta, en el año 54, 55, más o menos,
Ya habían pasado 3 años desde que él había plantado esta iglesia ahí en su segundo viaje misionero. Eso está en Hechos capítulo 18. Entonces, podemos decir que esta era una iglesia bebé, una iglesia de 3 añitos. Y uno como que siente un fresco cuando uno piensa de esa forma, porque a veces juzgamos a esta iglesia porque decimos, pero ¿cómo es posible si tenían al mejor pastor y el mejor...? No, bueno, es una iglesia bebé y en medio de esa cultura pues ya uno entiende un poco más lo complejo que pudo haber sido vivir la fe cristiana, ¿verdad? Y eso nos ayudaría a entender entonces algunos de los capítulos que vamos a estar leyendo y los detalles que vamos a estar estudiando. Pablo pasó 18 meses en la plantación de la iglesia, seguramente se enfocó en ¿qué? Cristo, el Evangelio. Pero la vida práctica fue algo que seguramente lo motivó después a regresar a esta ciudad o a enviar esta carta. De hecho, podemos decir que esta carta es una respuesta a las necesidades de la iglesia. Muy poco tiempo para decir que es una iglesia madura, muy poco tiempo para decir que es una iglesia que ya lo había entendido todo, que había empezado a caminar sola por la fe. Entonces, vemos a una iglesia inmadura. Y tenemos que decir que quizás esta es una radiografía o una curva por la que todas las iglesias tienen que pasar. Es decir, todas las iglesias inician siendo iglesias bebés y luego crecen. A propósito, déjenme hacerles un paréntesis. ¿Saben que el próximo domingo estamos celebrando el aniversario de esta iglesia? Bueno, ya lo saben. Nuestra iglesia está cumpliendo 15 años. Pasamos de la preadolescencia a la adolescencia. Ya somos una iglesia adolescente. Y ahora más tarde les doy el anuncio completo, porque vamos a celebrar lo que el Señor ha hecho en estos 15 años. Pero estaba diciendo que todas las iglesias pasan por ese proceso, ¿cierto? Un proceso de crecimiento natural. Ahora, algunas no tienen que lidiar con cosas tan fuertes como las que vemos aquí en Corinto. Y hay varias iglesias, Colosa, está la iglesia de Filadelfia, está la iglesia de Éfeso. O sea, en el contexto de las iglesias, cada iglesia es diferente. Y obviamente tenemos que tener cuidadosos al hacer una crítica sobre una iglesia. Y de hecho, aquí en esta ciudad hay diferentes iglesias y uno podría criticar a aquellos o a los otros, pero debemos ser muy respetuosos con eso, porque la multiforme gracia de Dios obra con su iglesia como Él quiere, ¿sí? Y yo no dejo de pensar que mientras nosotros estamos aquí o vamos a empezar a adorar al Señor escuchando su palabra y estudiándola, pues hay otros haciendo lo mismo, y gracias a Dios por ello. Con algunas iglesias tenemos más afinidad que otras, pero sabemos que el Señor está obrando en muchas otras iglesias. Bueno, con todo esto debemos pensar en esta iglesia o en esta carta como una iglesia convertida, pero una iglesia que no ha sido transformada. ¿Ok? O sea, la iglesia de Corintio debe ser una iglesia porque se define como una iglesia, vamos a ver eso en unos minutos, pero no es una iglesia completamente transformada. A propósito, eso nos ayuda a entender que todos los que están en la iglesia pueden estar en esa transformación y que no son, aunque algunos son llamados, todos no son transformados, todavía estamos en ese proceso. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, veamos cómo fue que Dios escogió en medio del caos, de la inmoralidad de esta ciudad, cómo Dios llamó a estas personas a ser una iglesia. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 de la primera carta a los Corintios. Y después de que leamos, vamos a orar, solamente el versículo 1 y después continuaremos. ¿Ya están todos ahí? Bien, entonces leamos el versículo 1 de la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Padre, te damos gracias
Hoy queremos, Señor, escucharte, a ti hablando a tu iglesia, entender, Padre, cómo tu gracia puede caer sobre gentiles como nosotros para transformarnos en algo útil, en algo aceptable delante de ti. Padre, sé que aunque estemos en un lugar como este, Señor, no necesariamente somos parte de la iglesia, y quiero que ayudes a que muchos de los que están aquí o algunos puedan hacer esa distinción. Si ellos son parte de la iglesia, si han escuchado el llamado tuyo, si han estado atendiendo a tu voz, si han sido transformados por el poder del Evangelio. Obra en la vida de cualquiera, Señor, que hoy esté luchando con esas ideas, que no tenga claridad sobre eso. Y ayúdale, Señor, para ver a tu Hijo Cristo en esta predicación y para poder responder a ella, aceptando a Jesús, viéndose como un pecador y reconociendo que lo necesita. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta serie que estamos arrancando. Hay muchos temas aquí, Señor, que son de nuestro interés, temas que rayan con lo cotidiano, Señor, con nuestra realidad en una cultura que, aunque es muy diferente, Señor, tiene muchas cosas en común. Ayúdanos, Señor. Habla a nosotros, edifícanos a través de tu palabra y usa tu palabra para el propósito que ella fue inspirada. Trabaja en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo la aplique a los jóvenes, a los niños, si hay alguno presente, a cualquier persona, en cualquier situación, que tu Espíritu, Señor, aplique tu palabra, Señor, en la vida de cada uno, para que seamos edificados, para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Cristo o salvados por Él. Gracias te damos por ella, Señor. Oramos entonces pidiendo a ti toda tu guía, toda la compañía tuya para poder escuchar y compartir juntos del estudio de esta carta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como el título de este mensaje es Llamados para ser iglesia, la pregunta es, ¿cómo llamó Dios a personas como estas a ser su iglesia? Si ya entendemos este contexto tan pagano, tan oscuro, tan inmoral, ¿cómo fue que Dios se complació en ver a esta ciudad llena de paganos y de inmoralidad y hacerles un llamado a su gracia? Bueno, lo primero que menciona Pablo, y creo que esto es importante en el orden que él lo va a decir, dice Pablo, ese es lo primero que menciona, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo creo que los propios creyentes debían entender bien lo que el Señor hizo. Y por eso es que Pablo toma tiempo en esta introducción a lo que él va a decir, recordándoles quién era él. Es por eso que antes de empezar a hablar de los problemas de ellos y de la situación seguramente que llevó a Pablo a escribir esta carta, Pablo establece el origen divino de la iglesia y lo hace primero presentándose él porque él es parte de la iglesia. Él es fundamento de la iglesia. Lo primero que hace es que se presenta como un apóstol. ¿Apóstol de quién? Apóstol directo de Cristo. ¿Sí? Eso es un dato que podría sonar irrelevante para algunos, porque ustedes pueden decir, eso ya lo sabía, pero para los corintios esto era algo clave. Porque decir que era apóstol directo de Cristo le daba autoridad sobre todo lo que él iba a decir. O sea, era de los nuestros, de los inteligentes, de los sabios, porque ellos habían escuchado de Jesús y entendían que había una corriente que estaba tomando forma y que había algo que estaba creciendo a través de algo que ellos llamaron la locura de la cruz. Y Pablo se identifica con ellos. Luego Pablo dice, después de presentarse a él, dice que esto ocurrió por la voluntad de Dios, no por voluntad propia. Lo segundo que hace es darle todo el crédito a Dios de que Dios lo haya llamado a él apóstol. Y en esto Pablo empieza a identificarse muy rápido con los hermanos.
Porque Pablo se sentía identificado con ellos porque al igual que Pablo, los hermanos no hicieron nada para ser cristianos. Pablo no hizo nada para ser cristiano, o sea, Pablo recibió el Evangelio, aceptó el Evangelio y aceptó seguir a Cristo. Esa quizás fue la respuesta de Pablo al Evangelio y fue lo mismo que ocurrió con los hermanos. Entonces, Pablo les deja claro a ellos que esto es la voluntad de Dios, que no es la voluntad de Pablo estar ahí, aunque Pablo en sus cartas vemos que él quería ir, ¿sí?, a Corinto, pero él entiende que esto es la voluntad de Dios. No se presenta como un líder impuesto, sino alguien que ha sido llamado por Dios. Clave para entender el mensaje, porque es como si Pablo estuviera diciendo, mire, les traigo un mensaje, pero este mensaje no es mío. Es un mensaje de Dios. El problema muchas veces con el mensaje es el empaque, o sea, nosotros. Porque si estuviera un ángel aquí levitando, todos ustedes estarían, ¿cierto? Pero el problema somos nosotros los hombres. Pero el mensaje que Pablo quiere transmitir a ellos es un mensaje que viene de Dios y por eso él se presenta como un apóstol enviado por Dios, pero que ha sido llamado por Dios y trae un mensaje de parte de Dios y para ellos, que él va a entrar a explicar en los próximos capítulos. También Pablo pudo haber dicho, la iglesia de Pablo, o la iglesia, no, él dice, la iglesia, Pablo llamado a ser apóstol, Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia, ¿de quién? De Dios. No a la iglesia de Corinto, no a la iglesia de los hermanos de Pablo. Pudo referirse, incluso aquí nombra a uno, ¿notaron eso? A un hermano, y sabemos que es hermano porque le llama hermano. Muchos creen que fue el que aparece ahí en Hechos, en el capítulo 18 de Hechos, cuando Pablo inicia con esta iglesia. Es posible que haya sido así, pero lo que yo creo es que era una persona reconocida también para los corintios. No sabemos mucho de este Sóstenes, pero era una persona reconocida. Y Pablo lo que intenta hacer es que primero se presenta a él, luego presenta al hermano, a su hermano en la fe, para decir, mire, venimos como una familia en la fe a traer un mensaje. Esto puede ser estratégico, yo digo que es simplemente providencial, divino, porque él tiene que ayudar a los que están ahí en Corinto a entender que lo que Pablo quiere hacer no es algo propio, sino es algo que arrancó incluso con los que ya estaban ahí cuando él empezó a predicar el Evangelio en Hechos capítulo 18, y por eso creo que es la razón que él nombra a este hermano Sóstenes. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, sin darse cuenta, o bueno, quizás Pablo lo está haciendo intencionalmente, pero los corintios no entienden esto, pero Pablo se está guardando también del orgullo, de que los hermanos más adelante empiecen a decir, yo soy de Pablo. ¿Ya lo estaban diciendo? Sí, es decir, Pablo sabía que eso era un problema, entonces Pablo está evitando eso, que los que decían que eran de él, cogieran más fuerte y dijeran, sí, ven, yo soy de Pablo. Y Pablo quiere romper los créditos y empezar a enfocar a la iglesia, a la que le va a dar el mensaje, en Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio es la iglesia de Dios. A propósito, la iglesia en Santa Marta también es la iglesia de Dios. Y la iglesia en Dubái también es la iglesia de Dios. Y la iglesia en Corea también es la iglesia de Dios. Y la iglesia del Señor está en todo lado donde se reconoce el nombre de su Hijo Cristo. Pero es la iglesia del Señor, no es la iglesia de una denominación, no es la iglesia de fulano, no es la iglesia, no, es la iglesia del Señor, y ojalá que podamos entender eso mejor. Así que Pablo está tratando de evitar eso, como el orgullo y que otros lo usen a él también. Luego reconoce que, bueno, ya lo dije, que eso no es por su voluntad, sino que es algo que Dios ha dispuesto. No es la iglesia del predicador más elocuente,
que seguramente lo era Pablo. No es la iglesia más visible, porque tampoco lo era. La iglesia de Corinto no fue una iglesia muy grande. Es la iglesia de Dios. Cuando nosotros pensamos en este versículo, en el versículo 1, en la forma en que Pablo se presenta, nosotros debemos pensar en algunas lecciones en lo que Pablo está diciendo aquí. Hoy nosotros también corremos el riesgo de medir la iglesia por el prestigio de un pastor, ¿cierto? Por la cantidad de feligreses, por la cantidad de seguidores. Y así uno dice, ¿esa iglesia es buena o es reconocida? De hecho, hay una cosa que es rara, los pastores que han tenido esa experiencia no saben explicar eso, pero que la gente llama gente, ¿sí? Y uno piensa que cuando la iglesia, numéricamente hablando, es más grande, es mejor, y es un problema más grande, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que esta es un problema, pero que pues está hecha de creyentes, que todos tenemos problemas, hay más problemas para resolver. Yo creo que un crecimiento orgánico es manejable, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en nosotros como Iglesia Bautista Impacto Bíblico, tenemos que tener mucho cuidado también del orgullo que podemos tener al compararnos con otras iglesias. Podemos olvidar con mucha facilidad que la iglesia Impacto Bíblico es del Señor. Y empezar a valorar más lo que tenemos que lo que somos. Y eso es algo por lo que podemos orar, hermanos. Oren para que Dios nos dé como iglesia humildad, para que nos tenga arraigados al mensaje de Dios, para que nos tenga sumisos a Él. Podemos orar de esa forma y seguramente Dios nos va a proteger. Es muy fácil confundir el éxito ministerial con la fidelidad espiritual, y ese es un riesgo que corren muchas iglesias. Pero si somos una iglesia saludable, pues nos vamos a guardar de eso, vamos a guardar al liderazgo, vamos a guardar a todos los hermanos de eso. Entonces debemos recordar que el evangelio no es solamente esencial para salvarnos, sino también para mantenernos como una iglesia centrada en Cristo y que predica de Cristo. Dios no abandona a su iglesia, y vemos eso en el apóstol Pablo, como él estuvo unos meses allá, invirtió unos meses, les predicó el evangelio, pero luego regresa para seguir pastoreando y cuidando de ellos. Su hijo sigue siendo la principal piedra de la iglesia, y por eso en esta iglesia hablamos de Cristo más que otra cosa, ¿sí? Algunas personas les puede chocar eso porque dicen, pero siempre están hablando de Jesús. Ajá, y entonces, ¿de qué quiere escuchar si no es de Jesús? ¿Sí? Un tema de actualidad, pastor, de lo que está pasando. Bueno, creo que a la luz de lo que ocurre en nuestro contexto podemos aplicar la palabra de Dios, y yo creo que gran parte de lo que tenemos que hacer, aprender a ser los cristianos, es a eso, a escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, a nuestro contexto, a nuestros problemas, a la situación de vida, ¿sí? Que no invertir eso, y ahí es donde cogemos la palabra y la torcemos para hacer cosas que la palabra de Dios no dice. Bien, tenemos el versículo 1 un poco más claro, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice el versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí viene la segunda razón por la que Dios... ¿Les dije la primera o no? No les dije la primera. Bueno, entonces les voy a decir, ya desarrollé todo el punto, pero se los voy a decir de todas formas. La primera razón es porque ¿por qué la llamó a ser su iglesia? Porque tiene su origen en Él mismo. O sea, es un origen divino, ¿sí? Esto no es una idea de hombres, es un origen divino. Por eso escoge a hombres que usted y yo jamás escogeríamos para que hagan parte de la iglesia. Porque es el pensamiento de Dios, es la idea de Dios. Porque hay una iglesia aquí y no una iglesia allá, o porque hay 3 iglesias aquí y no hay una iglesia allá. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Es que en mi pueblo no hay iglesia.
¿Y por qué está aquí? ¿Por qué está allá? ¿Por qué no está? Bueno, ese es el orden de Dios, y Dios es quien dispone de eso y administra eso como Él quiere. ¿Ok? Entonces lo primero es entender que Dios los llamó a ser iglesia primero porque es... ¿Ya copiaron? Origen divino. ¿Sí? Pueden escribir eso si quieren. Ahora, lo segundo, y ya leímos también el versículo 2, y voy a darles el segundo punto, los llamó a ser iglesia porque la prepara para Él. En el versículo 2 vimos que la iglesia es de Dios y también que Dios los santificó en Cristo Jesús. Pablo dice, ¿en qué tiempo está hablando ahí? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Pasado? ¿Presente? Pablo está hablando de lo que ya Cristo hizo por ellos. ¿Sí? Pablo se dirige a ellos como los santificados porque la iglesia fue puesta en una nueva posición delante de Dios gracias a lo que Cristo hizo por ellos. Eso es otra doctrina que se conoce en la Biblia como la justificación. Y el resultado de la justificación es la santificación. Pero tenemos que entender eso un poco mejor, porque a veces hay confusión entre justificación y santificación. La justificación es un acto que ocurre de forma inmediata, cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Cristo, eso ocurre una sola vez para siempre. Y la santificación es algo progresivo, pero que inicia con la justificación. Por eso, si ustedes notan el versículo dice, a los santificados, esa es la posición que Pablo les da, ¿a quién? A esos hermanitos que practicaban servicios con prostitutas. Sí, a ellos. Dios o Pablo les llama los santificados, ¿sí? A los santificados, y los llama ¿a qué? A ser santos. O sea, Pablo les dice, ustedes que son santificados por la obra de Cristo, es lo que él les dice, ahora son llamados a ser santos. Y ahí es donde el inicio de esa santificación cobra una importancia porque es algo progresivo, algo que nos va a ocupar el resto de la vida mientras estamos aquí. ¿Entienden eso? Eso nos muestra dos verdades claves del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la santificación como una posición. Cuando piensen en la santificación, piensen en dos P's. Santificación y dos P's. Una, la posición, y otra, el progreso. ¿Ok? Posición y progreso. Que la santificación tiene un inicio o una posición y tiene un progreso que es progresiva. Esos son dos verdades, y todo eso es parte del regalo de la redención, de la salvación. Todo eso viene junto con la salvación. Aunque es un proceso, tiene un inicio, ¿ok? Y el resultado debe ser la transformación, que finalmente es lo que Pablo está buscando en ellos. Entonces, Pablo muy sutilmente les está diciendo a los hermanos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya Pablo nos está diciendo a qué fue llamada esta iglesia. ¿A qué? El hermano Leonel estaba diciendo que estábamos llamados a la jubilación. ¿Y a qué más dijo? Por eso yo intervine, porque uno no encuentra... Estos son conceptos que son debatibles, pero es claro cuando Dios dice hemos sido llamados a algo en la palabra de Dios, ¿cierto? Hemos sido llamados a la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la santificación no es una opción para algunos creyentes en la iglesia. Venga de la iglesia de Corinto, venga de la iglesia de Las Vegas o de cualquier otra iglesia, de cualquier otro contexto cultural de donde usted venga. El llamado para todos los que han creído en Cristo es la santificación. No es una opción.
¿Ven lo que Pablo les está diciendo? Muy sutilmente, porque él va a tocar cosas fuertes. Entonces primero Pablo entra por lo de fondo, lo de raíz, lo realmente importante. Si ustedes son hermanitos míos, justificados por la gracia del Señor, puestos delante de Dios como santos, ahora tienen que vivir como santificados. Y ese es el trabajo de cada iglesia. Hermanos, como iglesia Impacto Bíblico tenemos que trabajar en eso. Y eso no es un trabajo que hace el pastor desde aquí predicando solamente, no. Todos los miembros y todo lo que el Señor nos ha dado, los dones, las habilidades, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que el Señor nos ha dado es para poder cumplir ese propósito de nuestra santificación. Tenemos que trabajar en eso. Y en eso tenemos que aprender a amar a quienes nos ayudan a crecer en nuestra santidad. Porque a veces los vemos como nuestros enemigos. Alguien que te dice lo que tú no quieres escuchar porque no estás caminando en la dirección de la santidad. Entonces, esa persona es más aburrida, siempre está viendo lo malo. Porque claro, nos gusta que nos digan las cosas buenas, ¿sí? No lo malo. Pero yo he tenido que reconocer que necesitamos más personas que nos digan las cosas que no estamos haciendo bien, las cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Cuando uno lee toda la carta, uno podría pensar, ¿cómo Pablo, cómo puede llamar a esta iglesia de Dios a personas con tantos problemas inmoralmente santos? Bueno, ¿y cómo éramos nosotros? O quizás cómo somos. Pablo no quiere señalar a nadie por su pecado. Él solamente comienza afirmando dónde debe estar la identidad del cristiano. Porque una realidad es que hay un requisito para usted ser cristiano. Eso no sé cómo va a sonar. Y es que usted es un pecador. Y como pecador necesita reconocer su pecado para aceptar a Cristo. Esa es la realidad. Si usted no se ve a sí mismo como un pecador, no necesita ser salvado y no necesita reconocer a Cristo. Pero todos ellos que ahora están disfrutando de su santidad han reconocido seguramente que fueron pecadores. La iglesia en Corinto era una iglesia real, no era una iglesia perfecta, tampoco, como les dije, era una iglesia madura, era una iglesia joven, pero aún tenía la esperanza porque era una iglesia a la que Pablo apuntaba que debía que debía responder a ese llamado de santificación. En el versículo 3, mire el versículo 3, hermanos, dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dice aquí en este versículo que el llamado a la santificación y la práctica de la santificación es una gracia. O sea, un favor inmerecido que tiene la iglesia. Es una de esas bendiciones que acompañan el paquete de la salvación. Que no es porque dejemos de hacer esto o aquello, no es un tema de moralismo. Es un tema de, si tú dejas de cometer un pecado, escuchen, si tú dejas de cometer un pecado por la razón incorrecta, eso no es santificación, eso es moralismo. Pero si tú dejas de cometer un pecado para glorificar a Dios y honrar tu fe, puedes llamar a eso santificación. Porque hay un mundo, hay mucha gente moral, hay muchos y religiones que promueven eso, y hay gente que tiene un comportamiento legalista que parecen más cristianos que los cristianos. Pero no es de fondo lo que el Señor espera, y no podemos llamar propiamente a ello santificación. Es una gracia del Señor poder responder a la santificación mortificando nuestros pecados para vivir en santidad.
Si ustedes miran, brinquemos un momento, íbamos a llegar hasta allá, pero ahora lo estoy dudando. Versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay otro llamado. ¿Cuál es el llamado aquí en el versículo 9? ¿Qué tiene que ver este llamado con el otro? ¿Nada? Sí, que si usted tiene comunión con su Hijo Cristo, si tiene relación con Él, ¿sabe lo que va a pasar? Que usted va a poder responder mejor al llamado de la santificación. Pero pastor, ¿cómo hago eso? Bueno, ¿con quién tiene comunión Cristo? ¿Aló? Con su iglesia. ¿Sí? Por eso Él formó una iglesia, para tener comunión con su iglesia. Y cuando tenemos comunión como iglesia, ¿saben lo que estamos haciendo ahora? Santificándonos mutuamente. Estamos sacando los pensamientos y reemplazándolos por pensamientos de Dios, para luego ir a tomar decisiones que sean orientadas en Dios. Eso es santidad. Entonces, este versículo 9, que es el segundo llamado, es importante tenerlo en cuenta si queremos cumplir con el primer llamado que Pablo entiende que Dios le ha hecho a la iglesia en cuanto a la santidad. Nadie que pretende ser santo puede lograrlo sin Cristo. Pero es que me voy a meter allá en una montaña, en una cabaña, en Minca, y voy a quitar el wifi, voy a quitar el teléfono, No, necesitas a Cristo. Además, Dios dice que sin este pequeño detalle, sin la santidad, nadie lo verá a Él. Necesitamos a Cristo. Ahora, en el versículo 4, leamos el versículo 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la iglesia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La esperanza que Pablo tiene de la iglesia no es que sea una iglesia bien ordenada, bien disciplinada, una iglesia solamente hablando en términos de números o de estadísticas, una iglesia robusta, madura, constante. No, la esperanza de él es que sea una iglesia santa. Wow, eso cambia el estándar de la iglesia. Visión de la iglesia, iglesia internacional, impacto bíblico para alcanzar a las naciones. Bueno, ¿y por qué? Que primero seamos alcanzados nosotros por su gracia para vivir santa y piadosamente. Que este mensaje haga efecto en nuestro corazón, en nuestras conciencias. Y yo no estoy diciendo que es malo lo otro, de tener una visión no. Pero hermanos, no podemos lograr una cosa sin la otra. Eso es activismo, es moralismo simplemente. La esperanza de Pablo otra vez, y por eso dice Pablo: gracias a mi Dios siempre doy por vosotros. ¿Cuántos de ustedes dan gracias siempre a Dios por la iglesia? Por ese hermano que le cae mal. Ya no dijo amén, ¿cierto? Porque es que Dios los pone ahí, a esos hermanos o hermanas, para ayudarnos en nuestra santificación. Imagínese Pablo diciendo: gracias a Dios, gracias Señor, por esos inmorales de los que él habla en el capítulo 5. Wow. Por eso es que porque estos mismos hermanos, dudaron del ministerio de Pablo. Pusieron en tela de juicio el ministerio de Pablo. Y Pablo está diciendo: gracias a Dios por ellos. ¿Cuándo? Lean. No cuando cumplo años que el hermano sí me saludó. No, siempre. Siempre en la Biblia, ¿sabe qué es? Siempre. Siempre damos gracias a Dios por la iglesia. ¿Por todos? Pues si es parte de la iglesia. ¿Por todos? Si son parte de la iglesia, pero pastor, sí. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo tenía nombres en mente. Esos hermanitos que él mencionó más adelante, él los tiene en su mente y está dando gracias a Dios por ellos siempre.
aunque no habían crecido, aunque no habían madurado, aunque no estaban viviendo como los creyentes más fieles. Amén, Señor, gracias por él, gracias por fulano, gracias. Él aprendió a dar gracias. ¿Cómo sería si nosotros, en vez de quejarnos, damos gracias a Dios? Yo estaba pensando en cómo hacer un reto para eso, o sea, cómo retarme primero, cómo hacer eso, o sea, cómo puede funcionar eso en mi mente, que yo no me queje hoy y que pueda darle gracias a Dios. O sea, primero creo que tengo que ir con un cartel así, algo grande que me recuerde eso, o decírselo a todo el mundo para que la gente me ayude, porque es que uno no se da cuenta, ¿cierto? Uno no se da cuenta y uno empieza a criticar, a juzgar, a decir, a hablar, pero uno no se da cuenta que está siendo un malagradecido en vez de ser una persona agradecida al Señor. Yo creo que en la mente de Pablo, la gratitud revela algo de lo que es Cristo para nosotros. Hermanos, perdonen, yo a veces creo que soy malagradecido con ustedes, pero no lo hago, bueno, no. Solamente perdónenme, ¿sí? Porque no tengo la capacidad de reconocer todo lo bueno que ustedes hacen por el Señor. Se me escapan cosas y yo quisiera siempre poder ver y demostrarles eso. Pero voy a trabajar en eso. Porque todos tenemos que pensar que si somos agradecidos con el Señor, vamos a crecer en nuestra santidad. Dejemos de quejarnos un poco y seamos como Pablo en esto que él dice aquí. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Algo para dar gracias es la gracia de Dios. Gracias, Señor, por tu gracia. Y damos de gracia lo que recibimos de gracia. Y cuando no damos de gracia lo que recibimos por gracia, somos una desgracia. ¿Ah? Sí, así es. Porque no entendemos la gracia del Señor. Y vivimos como, voy a usar un término más fuerte para que suene mejor, vivimos como desgraciados. Infelices, si quiere cambiar el término. Porque siempre estamos esperando más, juzgamos. ¿Quiénes somos nosotros para esperar que nos traten mejor? No, es por la gracia del Señor. Bueno, hermanos, la santidad, ya les dije, no es perfección, no es moralismo, es una decisión que busca agradar al Señor. Es una, llamémoslo así, es una nueva identidad para el cristiano. ¿Pueden imaginar un joven cuando entra al ejército? Cuando él recibe su uniforme, él lo obtiene no necesariamente porque es un soldado experimentado que ya sabe usar bien las armas y todo eso. No, lo recibe porque ahora le han dicho usted pertenece al ejército, ¿sí? Y su uniforme es su nueva identidad. ¿Qué pasa cuando él empieza a portar ese uniforme? Él tiene que tener cuidado de lo que dice, de lo que hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una nueva, algo que lo identifica a él con el ejército o con la institución que él está representando o que representa ese uniforme. Ya no se mueve igual, ya no hace las mismas cosas. No representa solo un nombre, sino que representa lo que pertenece. ¿A quién pertenece el uniforme? Al ejército, al glorioso ejército de Colombia. ¿Sí? Ok, por eso vives de una forma, ¿cierto? Mientras portas ese uniforme. La idea con eso, hermanos, es que esa persona que porta el uniforme ya no es un civil. O sea, en palabras de Pablo, ya no es un pagano, es un cristiano. Y la santidad es nuestro uniforme, revela nuestra nueva identidad. ¿Quiénes somos? Pero si hacemos las mismas cosas que hacen los paganos, ¿cómo nos identifican? ¿O cómo nos identificamos? ¿O en quién nos identificamos? No podemos hacer las mismas cosas, vivir de la misma forma que viven los paganos. Y ese es el mensaje que Pablo trae a los corintios. Bueno, ustedes están inmersos en esta cultura, pero no pueden vivir de la misma forma. Y hacia allá va Pablo. Nadie está esperando perfección,
Pero algo importante, ya no vivan como los demás. Ahora, ¿qué pasa si se le ensucia el uniforme al cristiano? Perdón, al soldado. Sí, también sirve. ¿Qué pasa? ¿Deja de ser soldado? Lo más seguro es que cuando pase revista le dicen a limpiar el uniforme. Y es lo mismo con el cristiano. O sea, el cristiano se va a equivocar, va a pecar. ¿Y qué hay que hacer cuando se equivoca? Hay que limpiarlo. ¿Y qué dice el Señor? Que los que confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar. Eso es lo que hace que nuestra santificación o que progresemos en nuestra santificación. Identidad antes que conducta, pertenencia antes que perfección, disciplina que fluye de un amor, no de un miedo, de una relación. De ahí sale nuestra conducta que agrada a Dios. Si caminamos en esa dirección, ¿qué creen que va a pasar con la iglesia? Si todos atendemos a este llamado de la santidad, que vamos a estar bien ocupados. Sí, deberíamos ocuparnos en eso. Entonces, cuando tenemos un curso X, es para algo que tiene que ver con relación a. Si tenemos un espacio para orar, es porque queremos orar para que Dios nos ayude y tengamos dominio propio en cosas que no podemos. O sea, todos los espacios, todos los ministerios, todas las cosas que hacemos como iglesia deben apuntar a eso, a nuestra santidad para Dios. Es lo que Pablo dice, ¿no? Ahora, yo encuentro que Pablo no es el único que dice eso en la Biblia, ¿sí? Sed santos como yo soy santo. Hay otras partes en la Biblia que también lo dice y ustedes las conocen bien. Pero ¿qué pasa? Bueno, nos entretenemos en tantas otras cosas y olvidamos de esencia, lo que hace que una iglesia sea una iglesia madura, una iglesia floreciente, una iglesia que dé fruto para el Señor. Hermanos, tenemos muchas cosas en que ocuparnos, pero la verdad es que no lo podemos hacer si perdemos de vista lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos iglesia, o sea, imagínense nosotros, si ustedes tuvieran el tiempo para escuchar los testimonios de algunos de ustedes, que muchos de ustedes los he escuchado, ustedes dirían, ¿en serio? ¿Él hacía antes eso? Sí. Y a cada uno de nosotros Dios nos escogió, nos justificó, nos santificó para hacernos santos. Eso es lindo. Todos recibimos lo mismo y Dios espera de todos lo mismo. La respuesta, lo que cambia, tu respuesta, la mía, eso es lo que cambia. Y recuerden el versículo 9, no lo podemos hacer sin Cristo. Es a través de la comunión con Cristo que podemos crecer para atender ese llamado. Nos llamó a ser su iglesia porque vive agradecida en Él. Eso es. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que el otro domingo, si Dios me lo permite, continuamos con el versículo 4. Vamos a orar al Señor y a pedirle a Él que nos ayude a aterrizar este mensaje. Algo que quiero hacer más este año es animarles a que tomen decisiones cuando escuchan un mensaje. Así que voy a invitarles en lo posible, después de cada mensaje, a que tomen una decisión después de que han escuchado un mensaje. ¿Ok? Yo creo que eso es importante y a veces es un empujón que necesitamos para que piensen en la forma en que Dios les ha hablado, para que ahora cuando salgan de aquí tomen una decisión con algo que, bueno, cada uno sabe, porque yo no sé de qué forma les habló Dios, pero en lo personal, cada uno debería tener una respuesta a ese mensaje. Cierren sus ojos y oremos.